Señor bendiga, hermano. Así como que estamos más juntitos. Pero que bueno. Gracias a los hermanos que nos ayudaron. Estuvieron los hermanos, unos estuvieron el domingo pasado pintando, tomando café. Ayer, el viernes también estuvimos otros pintando y comiendo. Así que, pero gracias al Señor de que pudimos pues esforzarnos y hacer ahí algo. Este es el último sermón que vamos a predicar sobre temas diversos. Ya hemos estado suficiente tiempo afuera de Juan y de los Salmos, así que si el Señor quiere la próxima semana arrancamos ya con los Salmos y luego regresamos al Evangelio de Juan también. Así que pero en esta oportunidad me gustaría estudiamos Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 4. Antes de leer, déjenme darle algunas generalidades del libro, porque cada vez que se inicia un libro es importante saber en qué contexto se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Algunas veces fallamos en la interpretación porque olvidamos esas pequeñas cosas, esas cosas tan esenciales que nos ayudan a entender el resto del libro. Este libro se escribió más o menos, primero fue escrito por alguien desconocido. Hay algunos autores que argumentan de que este libro fue escrito por Pablo, pero es difícil saberlo, sobre todo porque Pablo dice en una de sus cartas que su firma es el sello de cada una de sus cartas, y en este caso ni siquiera se menciona, ni siquiera él dice quién es. De hecho comienza la carta de una forma muy extraña y por eso algunos autores creen que no necesariamente era una carta, sino más bien un sermón que se estaba predicando. El autor es entonces, establecemos que es desconocido. Algunos dicen que puede ser Bernabé, puede ser Lucas, puede ser Priscila y Aquila en un momento determinado, pero el escritor no dice nada. Lo que sí sabemos es que dentro del libro él hace mucha alusión a rituales judíos como los sacrificios, y hace mucha referencia a ese tipo de cosas a lo largo del libro. Si usted lo lee completo se va a dar cuenta. Entonces creemos que el libro se escribió antes del año 70, algunos autores dicen que entre el año 65 y 69, porque parece que el tema de los sacrificios estaba bien arraigado, o sea, él lo está viendo, el autor lo está viendo. Y el templo fue destruido en el año 70 por Tito Flavio Vespasiano, el general romano que llegó y acabó con el templo. Recuerden el tercer templo, el templo de Herodes, que construyó durante 40 años aproximadamente. Ese templo era majestuoso, muchísimo más grande que el templo de Salomón, pero con menos gloria, en el sentido de que menos adornos, menos todas las cosas magníficas que tenía el primer templo, que fue destruido en el 586 por Babilonia. Luego este libro, el título, aunque dice Epístola a los Hebreos, parece que este título fue puesto mucho después, no tanto por el autor, y tiene que ver también por lo mismo, porque está tratando mucho con temas que parecen muy judíos, muy hebreos, de los hebreos. Ahora, ¿para qué se escribió este libro? ¿Para qué se escribió esta epístola? Bueno, se escribió principalmente para dos cosas, dicen los expertos. En primer lugar, para advertir a aquellos judíos que se habían convertido del cristianismo, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y que estaban siendo seducidos a regresar a su religión. Veían que el cristianismo estaba siendo asediado, estaba siendo perseguido.
el judaísmo no tanto. Veían que el cristianismo tenía menos pompa, menos gloria, no así el judaísmo. De manera que había algunas personas dentro del grupo que se dirige el autor que están siendo seducidos a regresar. ¿Será que estamos en el camino correcto? ¿Será que no nos regresamos a aquella religión de obras, aquella religión de magnificencia, de sacrificios, donde era tangible que yo estaba haciendo algo por el Señor? Y el escritor les escribe a ellos para exhortarles a permanecer en Cristo. Y en segundo lugar, escribe para llamar a los profesantes en medio de la congregación a la que se dirige, aquellos que profesan fe en Cristo pero que realmente no son creyentes. Es por eso que muchas veces usted va a notar como si los está tratando como si no fueran cristianos, y les está diciendo: arrepiéntanse, ustedes ya deben de arrepentirse porque realmente se están autoengañando. Entonces para eso se escribió, para exhortar, para advertir y para llamar al arrepentimiento a los que no eran creyentes. Entonces ahora sí vamos a Hebreos 1 del 1 al 4 y vamos a estudiar esta mañana dos formas en las que Dios ha exaltado a Jesucristo para que nosotros también podamos exaltarle igualmente. Dos formas en las que Dios ha exaltado a Jesucristo para que nosotros también podamos exaltarle igualmente. Hebreos 1 del 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice Dios en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por la obra de Jesucristo. Gracias por su obra completa, su sacrificio, su entrega. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo has designado, tú lo has señalado para que sea nuestro Salvador, para que fuese nuestro sacrificio perfecto por nuestros pecados. Estamos tan agradecidos, Señor. Queremos vivir para exaltarle, vivir para glorificarle. No vemos en nuestras vidas otra intención, otro propósito que no sea glorificar a tu Hijo Jesucristo, proclamarle a otros tu evangelio, Señor, llamarlos al arrepentimiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te agradecemos por todo, y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dos formas en las que Dios ha exaltado a Jesucristo para que nosotros podamos igualmente exaltarlos. En primer lugar, noten allí, por favor, en los versículos 1 hasta el principio del versículo 2, Dios ha exaltado a Cristo porque Dios ha hablado plenamente en él. Dios ha hablado plenamente en él. En el versículo 1 encontramos que Dios ha hablado, y eso ya nos llena de satisfacción y de alegría, porque el Dios que no puede tener contacto con el pecado, que es infinitamente santo, que no tiene por inocente al culpable, Dios no dejó de hablar a la humanidad. La palabra que se usa allí para hablar es muy interesante, pues aunque está relacionada con decir o proclamar, habla de pronunciar o dar a conocer
Dice un diccionario, es una palabra que es muy particular, pues al parecer imitaba al balbuceo de un niño. En el primer versículo, entonces, cuando dice que Dios, habiendo hablado, está imitando el balbuceo de un niño, un infante. Es probable que el autor está marcando un contraste definitivo entre la excelencia de la forma de comunicarse en el Antiguo Testamento con la forma en cómo se ha comunicado por medio del Hijo, que va a decir eso en el versículo 2. Esta palabra solo se usa aquí en Hebreos 5:5 de la declaración oficial de Dios acerca de su Hijo. La expresión descubre la forma en que Dios entró en comunicación en la antigüedad. El autor resalta la realidad de que Dios no ha parado de hablar. Dios no ha dejado de comunicarse con el ser humano, a pesar del pecado, a pesar que nos volvimos insensatos por nuestros padres Adán y Eva, a pesar que desafiamos sus ordenanzas, a pesar que nos apartamos impíamente de Él por nuestros pecados, a pesar que contradecimos su palabra, Él sigue hablando. Él sigue hablando, no paró de hablar. De hecho, noten allí que el pasaje sigue diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, estas expresiones, estas dos expresiones, de hecho, hay varias expresiones que son en este primer versículo muy particulares, porque comienza el escritor, de hecho, Dios ha hablado, aparece a la mitad del versículo en el idioma original, y estas palabras, que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, o de diversas maneras, aparece al principio. Y es curioso que estas palabras, por ejemplo, muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por medio de los profetas, todas comienzan con una letra griega que se llama pi. Pi, no sé si se acuerdan, pi 3.1416, los que llevamos matemáticas, recuerden el pi maldito que hacía tanto daño. Pues ese pi, esa palabra es con la que comienza cada palabra que está usando el autor en el primer versículo. O sea, él está aliterando algo parecido a lo que hacemos cuando estamos tratando de recordar algo y ponemos las palabras con la misma letra inicial, y es para recordar. Esto también sin duda tiene alusión al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, recuerdan, en los Salmos generalmente ocurre eso, de que los autores organizan sus ideas en base a la primera letra, y el objetivo es que sea fácil de recordar, y algunas veces marcar un énfasis. Entonces, en estas 5 palabras, el autor está enfatizando lo que quiere decir acerca de que Dios ha hablado. El orden en español es invertido, no comienza como está en la mayoría de nuestras traducciones, sino comienza así: muchas veces y de muchas maneras Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Dios no cesó de comunicarse con la raza humana. Una y otra vez las escrituras del Antiguo Testamento hablan de que Dios se comunicó con su pueblo. Vino palabra de Jehová a Noé, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Samuel y a todos los profetas. Todos ellos experimentaron las palabras de Dios, escucharon las palabras de Dios y comunicaron las palabras de Dios. Dios ha hablado en formas repetidas desde el inicio de la creación. Debemos recordar que al inicio de la creación habló con Adán de manera personal y única. Dios habló en el huerto después de la primera pareja había pecado, y dice que se movía al huerto, al fresco del día,
y que hablaba con ellos, les habló. ¿Dónde estás tú? ¿Se acuerdan? Dios se comunica con sus criaturas, con una revelación progresiva, cada vez más, agregaba más revelación y más revelación. Por ejemplo, no es lo mismo lo que Moisés supo acerca del Mesías que lo que supo Isaías, que escribió muchos años después. Claro que lo que supo Noé acerca del Mesías era algo bueno y algo verdadero, pero no lo supo en la misma cantidad que lo supo Abraham o después Isaías, Jeremías o incluso Malaquías. O sea, a todos ellos fue agregando algo, un aspecto que los anteriores no sabían, y a eso se le llama revelación progresiva. Ahora, quiero dejar en claro eso, porque algunas veces he escuchado a predicadores que hablan de revelación progresiva como si Dios sigue revelándose progresivamente en la actualidad, y no es así. La revelación progresiva comenzó en el Antiguo Testamento con Adán y Eva, hecho con Génesis, y termina con Malaquías, cuando Dios establece a su Hijo Jesucristo, nos presenta a Jesucristo en los Evangelios, y es la revelación máxima de Dios al hombre. Y es por eso que después sigue diciendo el autor que Dios ha hablado muchas veces y además de muchas maneras. Ahora nos dice no solo la frecuencia con la que habló muchas veces, sino también la forma en que Dios se ha comunicado con el hombre. Estas maneras incluyeron visiones, según Isaías 1:1, sueños, Génesis 28, 12 al 16, cristofanías, Josué 5:13. Por medio de ángeles, Dios se comunicó con su pueblo. Esto es importante. Y esto es importante porque Dios usó diferentes medios, diferentes formas, una diversidad de formas para comunicarse con el ser humano. No se dirigió de una sola manera. Y dicen algunos escritores que la cualidad de un buen maestro, de un buen pedagogo, es que busca maneras creativas de comunicar sus ideas. Y cuando lo ve que a los hermanos se les están durmiendo, comienza a usar algunas cosas, algunos recursos para que poder captar la atención. De hecho, ese es el objetivo de las ilustraciones. Si ustedes se fijan en Mateo 5 al 7, en el Sermón del Monte, Jesús usa muchas ilustraciones. Mirad los lirios del campo, ¿se acuerdan? O sea, está usando ilustraciones para llamar la atención, está explicando verdades profundas a través de cosas conocidas. Él es la marca del maestro por excelencia. Ahora noten que el autor sigue diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras y ha hablado muchas veces, pero agrega algo más. En otro tiempo a los padres por los profetas. En diversidad de tiempos y a diversidad de audiencias, Dios les habló. En otras épocas, vista desde la perspectiva del escritor, los padres era la forma de hablar de los antepasados, no necesariamente a los padres de manera literal, de los padres del autor, sino a los padres en el sentido de aquellos antepasados que habían precedido a ellos. Tiene la idea de descendientes. El escritor quiere remitir a sus oyentes a las múltiples formas atestiguadas por los antepasados. Ellos contaron su testimonio y dejaron en claro que Dios ha hablado continuamente. Noten, dice de que hubo medios también con los que Dios habló. Dios habló por sueños, sí. Dios habló por visiones, sí. Pero la forma más excelente o más predominante con la que habló a la raza humana fue por medio de hombres.
Noten ahí, dice al final del versículo 1, a los padres por los profetas. Dios habló de diferentes formas, Dios habló de manera ininterrumpida, siempre levantó profeta para hablar a su pueblo. Más literalmente sería por medio de muchos profetas. Los profetas fueron instrumentos de Dios para comunicarse con su pueblo, mientras el sacerdote era aquel que intercedía ante Dios, trayendo un mensaje del pueblo, trayendo las ofrendas del pueblo. El profeta se comunicaba al pueblo trayendo un mensaje de parte de Dios. Ejemplo de ello es Moisés, que subía al monte y declaraba con claridad al pueblo las palabras de Dios. Aunque es cierto que el autor tiene en mente a los profetas literarios, a los que se le llaman profetas literarios, son aquellos que escribieron el Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés. Usted recuerda, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, y pasando por Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás, incluyendo algunos profetas que no fueron literarios, pero que se registra allí parte de sus vidas y sus palabras. El ejemplo de ello, por ejemplo, podríamos pensar en Noé, podríamos pensar en Elías, Eliseo, que fueron profetas que no escribieron un libro, pero que se registran sus hechos en las Escrituras. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, usando diferentes instrumentos, diferentes medios para llevar su mensaje. El Señor ha sido extremadamente diverso en cuanto a la comunicación con el hombre. Sus múltiples formas de comunicación, que incluyeron sueños, visiones, cristofanías, sin embargo, debemos recordar que esa fue la forma en que Dios se comunicó en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y digo esto porque de repente hay personas que dicen: yo soñé que Dios vino a decirme haz esto, y entonces el Señor me estaba hablando. Pero realmente este pasaje contradice, ya lo van a ver al principio del versículo 2, contradice cualquier revelación fuera de las Escrituras, cualquier sueño fuera de las Escrituras. Puede ser que la hamburguesa que se comió en la cena tenía doble queso, 3 pisos de carne y cebolla, y entonces eso me hizo daño, y por eso soñó que ya estaba con Jesús, ya estaba parándose en mi corazón. Pero no era porque Dios estaba queriendo comunicar con usted. ¿Y por qué digo eso? Porque vean cómo sigue después en el versículo 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por hijo, por hijo. Aquí viene la plenitud de la comunicación de Dios con el hombre. Aquí viene la forma más explícita en que Dios se ha comunicado con el hombre, y es por medio de su Hijo. En estos postreros tiempos, el cambio temporal se introduce por la frase en estos tiempos finales, sería traducido. Estos tiempos postreros o estos tiempos finales habla de el tiempo que es contrario, o más bien es totalmente diferente a la forma en cómo se comunicó antes. Cuando Daniel, por ejemplo, a Daniel, el ángel le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Noten esa expresión, en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, postreros días tiene que ver con un tiempo futuro, en el tiempo de Daniel, que vendría al final de la historia, al final, cuando el Hijo del Hombre viniera, cuando Jesucristo, el verdadero Mesías, viniera. Tanto Pedro como Pablo usaron la expresión para hacer referencia
a los días en que ellos vivían y los días que vendrían después de ellos. Por ejemplo, en Hechos 2:17, Pedro dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro está argumentando de que ese es ese momento. Esos son los postreros días de los que hablaron en el Antiguo Testamento. Pero también Pablo en 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como mostrando un tiempo futuro. De manera que postreros días habla del periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo eso comprende los postreros días. En estos postreros días, Dios nos ha hablado de una manera diferente, no de una manera, digámoslo así, contraria a lo que hablaron antes, sino de una manera diferente y más excelente. Es la manera en que Dios se ha comunicado a través de su Hijo. De manera que es importante recalcar que hay un marcado contraste entre el tiempo de los profetas y otras formas de comunicación que Dios empleó con este tiempo, el postrer tiempo, el tiempo donde Dios se ha comunicado por medio de su Hijo. Algo que es siempre importante recordar, que las profecías del Antiguo Testamento en ningún momento fueron reinterpretadas por Jesucristo. Todas las profecías fueron cumplidas y fueron recalcadas. Ninguna de ellas fueron cambiadas en su significación, ninguna de ellas fueron transformadas a un ámbito espiritual. Todas ellas fueron entendidas como los profetas las predicaron. O sea, los profetas predicaron, por ejemplo, de un reino en el Antiguo Testamento, predicaron de un reino futuro, y los profetas no estaban pensando: va a ser un reino espiritual. No, estaban pensando un reino. ¿Qué es lo que entendían ellos por un reino? Un reino como el de David, un reino como el de Saúl, un reino como el de Salomón. Ellos no estaban pensando en un reino espiritual, estaban pensando en un reino físico, material, terrenal. Y eso nos diferencia de algunas posiciones escatológicas también. Ahora, fuera de los evangelios y hechos, hablando sobre este aspecto, y realmente esta expresión que usa en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, esta palabra hablado, realmente nos ha hablado, es el verbo principal que rige a todo el pasaje. Y es por eso que es importante notar que Dios se ha comunicado ahora en esos tiempos por medio de su Hijo. Se dice, por ejemplo, que el Señor habló muchas cosas por parábolas, el Señor Jesucristo. Los alguaciles, cuando escucharon y fueron enviados a capturar a Jesús, y regresaron diciendo: ¿por qué no lo habían capturado? Dijeron: es que ningún hombre ha hablado así como este hombre. O sea, este hombre habla de manera diferente. Y también ahí en Mateo, al final del Sermón del Monte, dice: porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo habló siendo Dios, pero también como el profeta final, como el último de todos los profetas, o como el más grande portavoz de Dios, podríamos decirlo. Noten, nos ha hablado por su Hijo. Aquí hay algo interesante también que no se nota en la traducción, porque literalmente allí habla de que nos ha hablado por Hijo. No dice por el Hijo, sino por Hijo. Es como si Hijo fuera el lenguaje en el que Dios nos ha hablado. Es como si Hijo no solo es el lenguaje con el que Él nos ha hablado, sino también la esencia del mensaje.
O sea, nos ha hablado por el Hijo, siendo el Hijo el mensaje y siendo el Hijo el contenido del mensaje. Todo lo que Dios tenía que decir para la humanidad lo ha dicho en esta dispensación por medio de su Hijo, a quien más adelante describirá de manera exaltada. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, hermanos, aquí el pasaje está recalcando que no hay otra manera en la que Dios se ha comunicado con el hombre en estos tiempos, en estos postreros días, sino solo por medio del Hijo. Esto deja atrás los sueños, las revelaciones personales, las corazonadas de las que algunas veces creemos que Dios nos está hablando y sentí que Dios me dijo. No, hermanos, Dios ha hablado por medio de su palabra. Dios ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo está claramente establecido lo que Él dijo en los Evangelios. Ahora, alguien dirá, pero allí no está establecido todo lo que Él dijo. Y ciertamente no está todo. Pero sí está todo lo que necesitamos saber y que Dios quiso que supiéramos. Todo lo que Dios quiso que supiéramos está registrado en las palabras de los Evangelios. Y noten esto: las palabras de las epístolas, de todas las cartas, son las palabras de Cristo o la interpretación de las palabras de Cristo. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todo lo que tienen que decir. Y en ese sentido, todo lo que tienen que escribir. Dios nos ha hablado en estos tiempos por la persona de su Hijo. La preeminencia del Hijo reside no solo en lo que Él vino a decir, sino en lo que Él mismo es. En el sentido esencial, solo Él es Hijo, aunque a los ángeles, por ejemplo, en Job 1:6 se les llama hijos de Dios, y a los hombres se les llama también hijos de Dios en Juan 1:12. Los primeros lo son por creación, y los segundos por creación y adopción, porque Dios nos ha creado. En todo sentido, somos hijos en un sentido secundario, pero solo existe un Hijo de manera singular, y ese es Jesucristo, el unigénito del Padre, aquel que nos fue confiada toda potestad en los cielos y en la tierra. El desarrollo de los niños es precioso, y todos los que tenemos hijos sabremos de que uno anhela cuando nacen los niños y los vemos tan chiquititos. Uno anhela el momento y uno les habla queriendo que ellos comiencen a hablar. Y cómo nos regocijamos cuando dicen la primera palabra. Generalmente dicen papá y no mamá. Eso no sé por qué ocurre, pero ocurre eso muy seguido, que generalmente los niños comienzan diciendo papá, y quizás porque la palabra les cuesta menos, no sé, pero generalmente eso ocurre. Ahora bien, noten que cuando uno va creciendo, uno quiere también de que ellos vayan entendiendo, y poco a poco ellos van entendiendo los nombres de las cosas, el significado de las cosas, y uno les señala y toca silla, y ellos van aprendiendo nuestro lenguaje. Y cuando pensamos en ese desarrollo, cuando llega el punto, no sé, quizás a los 2 o 3 años, o a los 4 o 5 años, no estoy seguro, que llega el punto donde el niño completamente entiende todo lo que le decimos, y nosotros también entendemos todo lo que Él nos dice. Nos llena de alegría, nos llena de regocijo. Dios de alguna manera trajo a la humanidad así, trajo a la humanidad en el Antiguo Testamento y balbuceó algunas cosas que ellos entendieron que eran 100% verdad, que no contradecirían ninguna de las otras profecías, sino que era verdad, pero para ellos en ese momento.
Pero poco a poco el Señor fue desarrollando y cada vez dando más revelación, hasta el punto que llega a la cúspide, a lo más alto, a lo más excelso, donde Dios ahora sí da todo lo que iba a decir. Todo lo que tenía que decir a la humanidad ya no se dirá en sueños, ya no se dirá por visiones, ya no se dirá por corazonadas, solo de una forma: por Hijo, por Hijo. De alguna manera esa ha sido la forma en que Dios entonces se ha desarrollado la comunicación con la humanidad. Aunque los profetas y las personas recibieron revelación de Dios y escucharon a Dios, no fue hasta que Dios habló por el Hijo que todo fue claro como el agua. Eso no significa que autores del Antiguo Testamento no entendían nada, porque algunos escritores, si ustedes saben, algunos predicadores hacen ver como si los escritores del Antiguo Testamento eran algo así parecido a descerebrados que no entendían nada y que estaban escribiendo solo por escribir. Claro que entendían. Ellos sabían de qué estaban hablando. Cuando hablaban del Mesías venidero, ellos sabían a qué se referían. Sabían a qué se referían cuando hablaban de la venida de ese libertador, de ese Mesías que vendría un día y nos rescataría de la opresión del pecado. Claro que entendían lo duro del pecado. Si no, vean allí el Salmo 51. Claro que entendían las desgarradoras consecuencias del pecado. Vean ahí el Salmo 32. Entendían eso. Entendían que clamaban a un libertador. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin, después de acabada esta mi carne, aún del polvo me levantaré. Entienden la resurrección, entienden que un día ocurrirá. No saben cuándo. Y el mismo escritor de Hebreos lo va a decir también, no sabiendo cuándo, pero ni cómo ocurrirá, pero sí sabían que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Ahora, noten en segundo lugar, y ahora viene la segunda forma en que Dios ha exaltado a su Hijo Jesucristo. En primer lugar, Dios lo ha exaltado, como decíamos al inicio, lo ha exaltado porque ha hablado plenamente por él. En segundo lugar, Dios lo ha exaltado porque Dios lo ha designado únicamente a él. Dios lo ha designado únicamente a él. Note, y de esta manera tan particular como va a describir aquí, describe 7 perfecciones acerca de Jesucristo, en que Cristo es superior a toda su creación. 7 perfecciones acerca de Jesucristo, donde lo va a mostrar como superior a toda su creación. Comienza en la mitad del segundo versículo diciendo: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Lo primero que dice acerca de su Hijo Jesucristo y cómo lo ha designado y lo ha exaltado es que lo constituyó heredero único, heredero de todo. Constituyó habla de poner, colocar, situar, erigir, ubicar en un lugar. De todos los usos, solo aquí se traduce como constituyó, pero 3 de las versiones bíblicas más fieles traducen de esta forma. Es aceptable la traducción de constituyó, aunque podría mostrar el mismo sentido: designó o instituyó. Así que así se leería: a quien Dios designó heredero de todo. Ustedes saben, la herencia en el antiguo Israel era algo muy importante. La herencia en el antiguo Israel ocurría en el momento que el padre moría. Y en ese momento, y de hecho incluso en algunas ocasiones, también podía ocurrir que el padre decidiera darle herencia antes de morir o un poco antes de morir. Por eso es cruel la forma en cómo el hijo pródigo, ¿recuerdan? Cuando se dirige a su padre y le dice: dame la herencia que me corresponde. En otras palabras, ya te aguanté mucho, no te has muerto, así que dámelo ya, porque yo ya me quiero ir, me quiero gastar ese dinerito que tú has ahorrado durante mucho tiempo.
O sea, era una manera muy desconsiderada de hablar del hijo pródigo. Por eso se remarca mucho más el pecado. Esto pone al hijo en una posición singular, en un sentido. Él es el heredero legítimo por derecho, es debido a su relación esencial con su padre, que goza de ser el heredero a quien le pertenecen todas las cosas, y que ha sido exaltado sobre todo al estar a la diestra de Dios. Un comentarista llamado Hendrickson afirma diciendo: no es posible determinar en qué tiempo Dios constituyó a su hijo como heredero. El hijo puede haber sido designado heredero en el plan eterno de Dios, o Jesús puede haber sido constituido heredero cuando al llegar la plenitud del tiempo entró al mundo y cuando pronunció la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Mateo 28:18. Entonces, la primera forma en cómo Dios lo exalta es haciéndolo su heredero legítimo único. No hay otro heredero aparte de Cristo. En segundo lugar, noten, Jesucristo es el creador absoluto. Jesucristo es el creador absoluto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, noten allí, hizo el universo. Hizo el universo. Pero hay un sentido más en el que todas las cosas le pertenecen al Hijo. Es debido a que ha sido y por quien ha sido hecho todas las cosas del universo entero. Más exactamente, por medio del cual ha sido hecho todas las cosas. Usted sabe, algunas veces he tratado de ilustrar esta verdad conmigo, por qué Dios o por qué Cristo domina sobre nuestra vida, por qué Cristo determina lo que debemos hacer y debemos vivir. Es porque Él es nuestro dueño. Él es nuestro creador. Él nos creó, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Todo le pertenece a Él, aún los pelos nuestros. Bueno, todos los que tenemos pelos, todos le pertenecen a Él. Hasta el último pelito, hasta el último pestaña suya le pertenece a Cristo, porque Él es el creador de todos. Él es el creador de todos. Es un hecho que toda la obra creadora llevada a cabo por el Hijo, en este sentido, no solo tiene una posición exaltada por ser el heredero, sino también por ser el creador de todas las cosas. El Nuevo Testamento respalda el hecho de que Cristo es el agente de la creación, y un pasaje crucial para ver que Cristo es el creador y dueño de todo está en Colosenses, un pasaje que usan mucho los testigos de Jehová para confundir a los cristianos. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Versículo 15 en adelante. Noten allí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Noten, el versículo 15 normalmente el texto preferido de los testigos de Jehová para hablar de que Jesús es la primera criatura. Pero una vez pasamos al versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Quita eso, quita el hecho de que Cristo es la primera criatura, porque ¿quién es el que hace todas las cosas? Cristo. No puede ser el mismo el que se crea a sí mismo. El Cristo, la primera criatura, no. Es Cristo el creador de todas las cosas. Y por eso es que el escritor de Hebreos habla sobre este hecho, esta forma en que Dios le ha dado, ha concedido al hombre el crear todas las cosas. Por supuesto, en otros pasajes usted va a encontrar que Dios, el Padre, es el creador también de los hombres y de todas las cosas. Y al igual va a encontrar que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra se movía allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, que es muy, muy hermosa porque habla de un pajarito, o la imagen es de un pájaro que está revoloteando alrededor, construyendo su nido. El Espíritu Santo estaba presente también en la creación, como el Hijo, como el Padre. Aunque ustedes se acuerdan, hemos leído en Hechos capítulo 17 cuando Pablo dice de que Dios ha creado el mundo y las cosas que en él hay. ¿Sí? Siempre hace referencia y no contradice en nada, porque las tres personas de la Trinidad se les puede adjudicar el hecho de creación. Pero aquí está exaltando al Hijo como el creador de todas las cosas. Él tiene el derecho supremo, le corresponde solo a Jesús sobre toda su creación. No es tal cosa de que este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. No es posible decir eso. Este cuerpo no le pertenece ni a usted, ni a mí, ni a su esposa. Ese cuerpo le pertenece a Dios, le pertenece a quien lo creó. Inmediatamente continúa el escritor siempre en el versículo 3, ahora en el versículo 3, hablando de otra de las excelencias de Cristo, la tercera. Primero, creador, ¿se acuerdan? Creador absoluto, heredero absoluto, y ahora va a decir, en la tercera parte va a decir que Jesucristo es el revelador absoluto, es el revelador supremo. Noten, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La tercera excelencia de Jesucristo, por lo cual creemos que Dios lo ha exaltado, es que Jesucristo es el revelador perfecto. Él es el resplandor de la gloria de Dios. En el tercer versículo el autor es más explícito, a pesar de que ya ha dejado clara la deidad de Cristo y su excelencia o su elevada posición como la revelación final del Padre, el heredero y creador, es también el revelador de Dios, el Padre, el revelador perfecto. Una descripción comienza de nuevo con un relato de Él es, el cual siendo una expresión que habla del mismo del que ha venido hablando, el cual es, ahora sigue siendo, es ahora y sigue siendo una referencia al Hijo de Dios. Claramente quiere seguir agregando las cualidades que describe, mostrando a Jesús exaltado. Él es el resplandor de su gloria, hace referencia a la refulgencia, aunque históricamente se ha traducido como resplandor, habla de la refulgencia de Dios.
La gloria de Dios que tanto deseaba ver Moisés y le fue negado en revelación completa, ahora ha sido manifestada en la persona del Hijo, el creador de todo. Noten, importante allí, en la palabra gloria, estaba bastante arraigada en la mente de los judíos, sabían perfectamente de lo que se trataba, era innegable que la relacionaban con la presencia de Dios. Y aquí el escritor está diciendo que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Su resplandor se hizo manifiesto cada vez que se manifestó en la tierra Dios, pero ahora se ha hecho manifiesta perfectamente esa gloria, ese resplandor de su gloria. El Hijo descubre la gloria de Dios. El Hijo da a conocer la gloria de Dios a los hombres. Jesucristo es el brillo del Padre, la revelación perfecta. No necesitamos pensar o querer conocer a Dios, porque en Jesucristo lo conocemos plenamente. Esas fueron las palabras de Jesús a Felipe, ¿recuerdan? Cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y le dice Jesús: tanto tiempo he estado con ustedes, ¿todavía no me has conocido, Felipe? ¿No entiendes que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay hijos que pueden decir eso, ¿no? Hay hijos que son la viva copia del Padre. Así dicen algunas personas de sus propios hijos. Y yo he visto hijos que son la copia de sus papás. Hasta la forma en cómo camina, la forma en cómo gesticula, la forma en cómo habla, refleja a sus padres. Jesucristo es el resplandor de su gloria, pero también, noten allí, es la imagen misma de su sustancia. Una cuarta designación del Hijo es que es la imagen de Dios. La idea de esta palabra es de una representación fiel, como la de un sello que se ponía sobre un documento. Es prácticamente la contracara de lo que acaba de decir, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La idea es que Él es la expresión exacta de lo que es Dios. Si alguien quiere conocer lo que es Dios, ve a Jesucristo y Él está revelando a Dios, su Padre. Noten allí también, sigue diciendo al final, después en el versículo 3, que Jesucristo es el sustentador poderoso. Él sostiene todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es también el sustentador poderoso. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas en su funcionamiento correcto. Nunca ha dejado de hacerlo. Nunca ha parado en sustentar todas las cosas. La razón por la que usted y yo seguimos con vida y estamos todavía en esta tierra y no hemos salido disparados al vacío del universo, es porque Jesucristo sostiene algo que se llama atmósfera. La razón por la que seguimos con los pies en la tierra es porque Jesucristo mantiene la fuerza de gravedad. Ninguno de nosotros podría ni siquiera respirar si Jesucristo no sustentara nuestras vidas. Hay una impresión en el Antiguo Testamento cuando dice el escritor, dice: abres tu mano y se sacian de bien. Y un día, filosofando con mi esposa, pensábamos, y también a los sopes,
Todos los animales son sustentados por Él. Cada día, piensen eso, cada mañana un pajarito se levanta una mañana y sale y comienza a volar, y Dios ha preparado aún el alimento de ese pajarito. Jesús dijo en el Sermón del Monte que Dios tenía cuidado aún de esos animalitos tan pequeños. ¿Cómo no cuidará de ustedes, hombres de poca fe? ¿Se acuerdan? Es triste como a veces, en lugar de venir a Dios en adoración, en alegría, porque Él está sustentando nuestras vidas, está conduciendo nuestra vida, venimos y nos estamos quejando de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pensamos que está haciendo malo, que se le ha olvidado. No se le ha olvidado en ningún momento, nadie, ninguno. No puede hacerlo, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Apunta a una actividad continua que define su ministerio presente. Quien es el creador es también el sustentador, quien no solo sostiene todas las cosas, sino las dirige para sus propios propósitos, y a eso le denominamos providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Es que Dios está ordenando cada cosa en el universo, cada cosa en nuestra vida, para que sigan sus propios propósitos. Nada es al azar en nuestras vidas. Nada ocurre por casualidad, nada es un accidente en nuestras vidas. La providencia de Dios es la manera más hermosa de vivir confiados, de vivir tranquilos, sin ansiedad, sin temor de lo que pasará, porque lo que pasará es lo que Dios ha establecido. Por supuesto, algunas veces Dios tiene que corregirnos en algunas áreas, tiene que confrontarnos en algunas áreas. Y debido a que nuestro corazón es tan duro y muchas veces engañoso, y olvidamos de dónde venimos y a quién nos debemos, tiene que hacerlo algunas veces de manera muy fuerte. Pero no es porque Dios ha perdido el control de nuestras vidas, nos está dirigiendo nuestras vidas para guiarnos hacia Él. Es una muestra del poder de su palabra. No solo por medio de ella y nada más que ella, que Él sostiene el universo. Allí no me incluyó a mí, no lo incluyó a usted, incluyó solamente su palabra. Él sostiene todas las cosas solo por su palabra. Y eso nos muestra y nos debe alentar. Su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. En esos días, en una tarea, me tocó enviarle unas cartas a unos amigos. Les presentía lo que iba a ocurrir y eso exactamente ocurrió. Les escribí, les volví a escribir, ya no me contestaron, me bloquearon, me dejaron en visto. Pero no importa, porque la palabra va a obrar y ella va a hacer lo que ella quiera hacer en ellos. O los endurece más y de esa manera terminan perdiéndose por completo, o el Señor quebranta su corazón y los salva en algún momento. Pero ellos necesitaban escuchar el Evangelio. Hermanos, cuando testificamos el Evangelio, nuestra responsabilidad no está en cómo la gente va a reaccionar. Allí ya no nos corresponde a nosotros. El énfasis nuestro, el énfasis al que debemos de poner atención en lo que estamos enseñando por Evangelio, el contenido del mensaje que llevamos. Si le presentamos a un Dios algo parecido a un Santa Claus cósmico, decía un predicador, por supuesto que todos van a querer venir a Él. Si le presentamos a un Dios que está allí y existe solo para complacerme a mí, por supuesto que muchos van a venir a Él. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda potestad le ha sido dada, y por lo tanto Él es el único Señor a quien se deben humillar los hombres y a quien todos los hombres deben de sujetarse. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios revelado en Jesucristo. Noten, sigue diciendo al final, después en el versículo 3, sigue diciendo:
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quiere seguir exaltando y ahora nos lleva a un punto de mayor interés para los lectores. Jesucristo es el Salvador de los suyos, habiendo hecho por medio de él la purificación de nuestros pecados. Noten que Dios no solo dijo, bueno, perdonado, que pase. No, había alguien que tenía que morir, había alguien que tenía que pagar. Ese alguien fue nuestro Salvador, nuestro Señor. Él se entregó, Jesucristo se entregó como la ofrenda perfecta, como el Cordero sin mancha, que se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. El Hijo es quien también interviene en una actividad crucial para el ser humano, es saber, el perdón de los pecados de todos los que habrían de creer. Alguien pregunta, bueno, entonces Cristo no murió por todo el mundo. No, porque si Cristo hubiera muerto por todo el mundo fuera salvo. Porque su sangre no pierde a ninguno. Si la sangre de Jesucristo es derramada por alguien, ese no se va a perder. La única razón por la que se pierden los hombres es porque la sangre de Jesucristo no fue derramada por ellos. Por eso que algunas veces debemos de tener cuidado cuando decimos que Cristo murió por ti. Bueno, murió por ti si te arrepientes y crees en el Evangelio. Pero si no, Él no murió por ti. Entonces Dios está haciendo excepción de personas. No. Dios no tenía lo que era justo para el hombre era ¿qué? Muerte para todos. El hecho que le decimos salvar a algunos es un puro acto de misericordia y compasión. Todos merecíamos el infierno, ninguno merecíamos el cielo. No importa lo que hiciéramos, Él demandaba perfección, no demandaba algunas buenas obras, no demandaba perfección. La forma en que llevó a cabo esa purificación de nuestros pecados fue la manera en que Dios estableció que se entregara a sí mismo. En otras palabras, la purificación de los pecados fue hecha por el medio de la entrega voluntaria del Hijo. Purificación habla de limpieza. Se relacionaba a ritos de purificación, a lavamientos ceremoniales. En un sentido, habla de un lavamiento ceremonial, limpieza con agua de la contaminación, de la inmundicia del pecado. Es declarar limpio en el sentido levítico, según dice un diccionario. La palabra solo aparece aquí en Juan 2:6, hablando de las 6 tinajas de la purificación de los judíos. Habla de esa limpieza ritual que ellos practicaban, aunque esa limpieza, recuerden, simbolizaba la limpieza de la purificación de nuestros pecados. Cristo, al salvarnos, no solo purifica nuestros pecados, sino los declara justos, sino pone a nuestro favor, a nuestro cargo, toda su vida perfecta, vivida durante su ministerio terrenal. No solo necesitábamos ser limpios de pecados, necesitábamos tener justicia. Y aunque una persona se esfuerza, y aunque es imposible porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura, aunque se esfuerce y casi llegue a ese punto, aún así no le sirve de nada, porque no solo le sirve no pecar, sino también necesita la justicia, la vida perfecta que solo Cristo vivió. Al final del versículo 3 habla de una siguiente excelencia de Cristo.
la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el vencedor evidente. En la posición en la que está, se sentó. Los sumos sacerdotes no podían hacer eso, no había sillas dentro del templo, no se podían sentar. Y es porque no se podían sentar porque su obra tenía que ser continua. Cristo se sienta y de esa manera demuestra que la obra ha sido acabada. Cuando Él dice en la cruz, consumado es, está diciendo, aquí se acabó todo, señores. Aquí se ha entregado el sacrificio perfecto y la consumación para el perdón de los pecados ha sido hecha. El autor deja que el Hijo, dice que el Hijo se sentó después de haber acabado su obra. En esta forma lo describe el salmista como aquel que ha consumado la obra de redención. Marcos describe la ascensión del Señor y en su llegada Marcos dice, y se sentó a la diestra de Dios, en Marcos 16-19. Pilato juzga el caso de Jesús desde esta posición sentado. Noten cómo esa forma de estar sentado en un lugar de autoridad también tenía que ver con el poder de poder traer juicio. Dios sentó a Cristo en los lugares celestiales a su diestra, según Efesios 1:20. Una repetición se hace también en Hebreos 8:1, donde Jesús está actualmente sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Esto mismo lo repite el autor de Hebreos en el capítulo 10, 12 y el capítulo 12, 2. Él se sentó porque su obra ha sido acabada. Pero Él se sentó también a la diestra de Dios. Si bien la forma en la que está sentado hace pensar en victoria, la diestra hace pensar en el honor. Estar sentado a la diestra de Dios significa la posición más elevada de honor. Él tiene el honor, Él tiene la posición más alta, la victoria consumada y la posición más alta le corresponde a Él. Qué hermoso pensar en Cristo así, el que está sentado a la diestra de Dios. No necesita levantarse, no le intrigan nuestras preocupaciones, no le intrigan los misiles de las naciones. Lo tiene, no lo agarran por sorpresa. Saben lo malvados que son las naciones. Tampoco le toma por sorpresa nuestros pecados. Sabe lo que somos. Y por eso nos manda a meditar en este libro de día y de noche, porque a menos que este libro sea parte de nuestra vida, tarde o temprano, es cuestión de tiempo para que terminemos enredados en pecados. Por supuesto, eso no significa que no vamos a pecar, pero nos vamos a alejar mucho del pecado si estamos apegados a ese libro. Por último, en el versículo 4, el autor ahora resalta lo más excelente, porque Jesucristo también es el supremo sobre los ángeles. Y de ahí en adelante, Él va a tomar desde el versículo 4 en adelante, y va a tomar una gran parte de su libro en mostrar cómo Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los ritos, Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es superior, Jesucristo es supremo. La culminación en este versículo 4, no menos memorable que el anterior, el autor deja en claro que las pretensiones o sus pretensiones es mostrar a Cristo como superior a todo. Describe cómo se realiza la acción y habla del hecho de que Jesucristo ha sido hecho superior a todos. Hay alguien más que lo ha hecho, y es el Padre que le ha dado ese lugar, esa posición, y le ha dado esa encomienda.
sino hecho tanto mayor. Habla de el hecho algo muchísimo superior, muchísimo más grande, muchísimo más excelente. Habla de que los ángeles no son ni parecidos a Cristo, ellos son muchísimo menores en poder. Ni siquiera, según Isaías 6, tienen el hecho de ver la gloria de Dios, la majestad de Jesucristo. Este Jesucristo que está sobre los ángeles. Y no se sabe por qué el autor comienza con eso específicamente. Comienza con que Jesucristo es superior a los ángeles, aunque algunos escritores sostienen de que probablemente la razón por la que hace eso es porque en la carta al final, en Hebreos 13:9, dice de que se han introducido doctrinas extrañas, y quizás probablemente, como ocurría entre los judíos normalmente, estaban tergiversando la posición de los ángeles, estaban desorientados con lo que los ángeles podían hacer. Ustedes saben, ahora en las religiones, de la religión tradicional, los ángeles hasta se les adora. En mi pueblo se adora a un ángel llamado Miguel, y tenemos la fiesta patronal en honor al arcángel Miguel. O sea, es tan terrible, así hemos llegado. Ni siquiera los ángeles han buscado eso, nunca lo han buscado. Piensen quién está detrás de cada ídolo que existe en el mundo. ¿Quién es el más interesado en que la gente quite la mirada de Dios y la pase a una de sus criaturas? Por supuesto, ya lo sabe. El presente versículo entonces está funcionando tanto como la conclusión que exalta a Jesús sobre todas las cosas creadas, pero también le está distinguiendo de la creación, el hecho de que haya culminado, haya caminado entre los hombres, padecido como un pecador, muerto en una cruz, no significa que no fuera el exaltado de Dios, aquel que Dios ha querido exaltar. No sé si le ha pasado a ustedes cuando han ido a algún lugar y han querido captar la imagen en una fotografía, y de repente usted toma la foto y usted ve aquello bellísimo, los colores intensos, rojizo, anaranjado, colores preciosos, y toma la fotografía con su teléfono allí de todas las gamas posibles, es 200X, no sé, la toma, y cuando la descarga en la computadora o la está viendo, dice, pero no, esto no refleja exactamente lo que yo vi, que lo que yo vi era precioso, sí se ven colores aquí bonitos, pero no es similar. Ustedes saben cómo ha mejorado la tecnología, eso de que ahora con esta tecnología de 4K y de HD, ¿no? Nítido, pero no se compara a la experiencia de haber estado allí. Hermanos, una persona no puede ver la belleza de Jesucristo si no está en Él. Por eso es que para muchas personas, Cristo no es precioso. Cristo no es lo importante para sus vidas. Cristo no es lo más grande, no es aquel por quien estaría dispuesto a morir, a dejarlo todo, a apartarse de todo, a vivir penurias, o a vivir dificultades, porque no ven la belleza de Cristo, porque no consideran que Cristo es superior a todo. No importa todo, cualquier cosa en este mundo no debe compararse, no se compara en nada a lo que Cristo debe ser en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:6-8, el escritor de Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, le dice, los creyentes, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también
fueron destinados. Por eso el mundo no ve la belleza de Cristo. Por eso no ve la importancia y lo crucial de su vida en Cristo. Por eso considera que hay otras alternativas, que hay otras cosas más importantes, que hay otros motivos por los cuales vivir. Realmente solo existe un motivo que vale la pena vivir. Solo hay una vida que vale la pena vivir. La vida que vale la pena vivir es la vida que se ha entregado a Jesucristo. Cualquier otra vida que se entregue a los placeres, a las distracciones, a los teneres, no vale la pena vivirla, porque terminará en condenación. Hermanos queridos, hemos visto entonces en esta mañana dos formas en las que Dios ha exaltado a su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado plenamente por Él y Dios lo ha designado únicamente a Él. Alabemos a Cristo, exaltemos a Cristo, confiemos en Cristo, proclamemos a Cristo, porque Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido meditar en tu palabra. Te agradecemos tu tiempo y el tiempo que nos permites estar juntos. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por sus necesidades, sus problemas. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están afligidos por diferentes motivos, aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy, Señor. Nos suplicamos por sus vidas, te pedimos por la obra de Santa Ana, porque tú puedas establecer un liderazgo fiel allí, Señor, que pueda honrar tu nombre y glorificarte. Gracias te damos y sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén.